Bueno, desde el Punta Cana Resort tenemos al coordinador de este espacio, el doctor Ricardo Nieves. Adelante, doctor. Que los vientos te protejan. Sí. Sí. Adelante. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, doctor. Bienvenido. Definitivamente, sin Fafa y sin mí, se pierde este país. No hay rumbo de la tarde. No hay rumbo de la tarde. Bueno, pero ¿en qué rumbo está usted? Estábamos hablando, primero, doctor, estábamos abordando el tema de coronavirus. Esto es un introito antes de su comentario formal. El tema del coronavirus, y Andrés describió un panorama sombrío para todo el mundo. Sí. Y nos gustaría conocer en principio una valoración suya sobre lo que están haciendo las autoridades. Sí, en sentido general, hemos sostenido, tanto ustedes como nosotros, que desde el inicio las autoridades han manejado con prudencia, con tacto y de forma adecuada el problema. Yo creo que salvo algunos deslices y errores que siempre se cometen frente a este tipo de contingencia, el manejo general ha sido adecuado, razonable. No me gustó, por ejemplo, la comparecencia de las 10 de la noche antes de las elecciones. Se debió de anunciar más temprano, el día antes, porque podía crear mucha confusión. Sin duda. Y podía interpretarse de forma inadecuada frente a un proceso electoral ya a las puertas de las horas. Pero en términos generales yo considero que sí, que se ha manejado con la prudencia y la mesura. En cuanto a la liberación o democratización de las pruebas de laboratorio, hay una cuestión que es clave en esto, y es que la sociedad de hoy, del siglo XXI, presenta un paisaje social muy horizontal, y la liberación de los medios y la incidencia de las redes se presta muchos elementos distorsionadores y a veces manipuladores y mentirosos. Y un asunto tan serio y tan de Estado como esto, al liberar los laboratorios pudiera presentarse muchas filtraciones, falsos, elementos que no se correspondan con la realidad, y entonces sería un problema de mucho descontrol, y ahí pudiera revertirse el valor que tiene democratizar las pruebas. Por eso la centralización tiene esa ventaja, que tú tienes control de todo cuanto aparece y acontece en un laboratorio, y ningún tercero intruso, que siempre los habrá, puede meterse a dar un informe o un resultado que no se corresponda con la realidad, creando un pánico innecesario y devastador en algunos casos. Sin embargo, al tener control solamente de un laboratorio, el Laboratorio Nacional, tenemos la desventaja de que los casos se dilatan más en ser diagnosticados y las pruebas en realizarse, pero siempre hay que correr en este tipo de situación con algún tipo de riesgo. Yo preferiría, y no es que esté en contra de la postura del Colegio Médico como tal, pero creo que la seguridad de un control centralizado permite tener más certeza y mucha más fiabilidad en una cuestión que, como todos sabemos, es sumamente delicada. Ahora, nosotros hemos propuesto, y ustedes estuvieron de acuerdo, como programa, que el gobierno debe de llamar a una gran cumbre nacional frente al coronavirus, donde no se excluya ningún sector y estén todos, absolutamente todos representados, y se le dé participación y protagonismo a todas las instituciones sociales en sus diferentes ramas y renglones: iglesias, partidos políticos, clubes sociales, culturales, deportivos, sectores profesionales, sociedades de diferentes categorías, como por ejemplo las sociedades especializadas del sector médico, las enfermeras, los maestros, porque este es un asunto, Domingo, Andrés, es un asunto de seguridad nacional. Y cuando está en riesgo, se afecta o se pone en algún tipo de vulneración la seguridad nacional se convierte, y la defensa de la nación se convierte en un bien colectivo en el que todos no solo salen afectados, sino que
deben de ser parte. Eso lo aprendí yo en la misma escuela del Estado y de las Fuerzas Armadas. Ahí sí debe de haber una democratización de la participación y de la actividad de los grupos y de los sectores. Hay que decir que yo me he metido en esta mañana y al mediodía en muchas páginas de la red del mundo, Alemania, España, Italia, Dinamarca, en los países asiáticos, sobre todo Corea, China, Taiwán y Singapur, y encuentro un denominador común. En este tipo de situación que apuntala la desgracia humana, está claro que el Estado tiene que retornar a sus raíces de estado de bienestar. Y el ejemplo de Macron en Francia es un paradigma que debe de tomarse en cuenta. Naturalmente, es un Estado solvente, poderoso, fuerte, un Estado con mucha base de solidaridad. Nosotros somos un Estado pobre, precario, pero cuando yo digo de volver al estado de bienestar, Domingo, que ahora las leyes del mercado y la lógica del mercado tiene que supeditarse a la lógica del Estado y del bienestar general, porque es el Estado que tiene que tener control, porque es el Estado que debe de emitir las resoluciones y las disposiciones generales, escuchando a la gente y a las disposiciones de los demás órganos de la sociedad. Pero es el Estado que tiene que tener control total de sus fronteras, de los viajes, de los puertos, en fin, de toda la estructura e infraestructura que sabemos que es de primordial interés y capital para la República, sobre todo donde hay movilidad humana de cualquier especie, y eso incluye turismo. Las medidas finalmente que ha tomado el presidente de Francia y el mismo de el Reino Unido y el propio presidente Donald Trump, que tuvo que devolverse y recoger algunas de las cosas que había anteriormente informado, nos indican que cada vez que hay una gran crisis, un gran problema, una amenaza nacional, el Estado es el único ente que puede dar respuesta. Por eso el Estado no puede echarse de lado ni abacorarse. Y por eso hablo del estado de bienestar, del Estado providencia. En Francia, por ejemplo, los impuestos, los alquileres, los intereses y los servicios que deben de ser pagados, todos han sido, esas cuotas han sido eliminadas, atenuadas o han sido postergadas, porque hay una paralización de la economía, como en el caso de Italia, y hay una afectación directa al empleo y a los ingresos de la gente. Entonces, sin que se afecte la industria, en el caso nuestro, la industria turística, pero hay que tomar medidas que pongan en primer plano el ser humano, el interés nacional y la salud pública de toda la nación. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor, ese es su comentario. ¿Usted quiere hacer ahora un comentario? Bueno, pienso que más que bien es una reflexión. Pues vamos. Hay otra cosa que quería decir al final. Vámonos con su comentario, porque Andrés no quiere que usted comente. No sé por qué. Yo lo que lo estoy envidiando. Ese fresquecito del mar y, quería decirle, y las playas, las palmeras. En Bonao no hay playa. Vámonos con su comentario, doctor. Excelente panorama descrito por usted sobre lo que debe hacerse frente a esta situación. Yo pienso que puede quedarse eso, y con los comentarios de ustedes basta. Lo que quería añadir finalmente es que como es un virus del que no se tiene todo el dominio, control, conocimiento, las causales, el origen, el comportamiento etiológico de la enfermedad y hasta los patrones clínicos cambian, la ciencia se está enfrentando a una entidad microbiológica sumamente compleja y de difícil tratamiento. No hay un tratamiento como tal. Por lo tanto, la responsabilidad personal, la conducta individual y los criterios que cada quien tome de manera personal y familiar son el mayor activo, la mejor terapia y la mejor respuesta que se puede dar ante una contingencia como esta. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias. Regrese pronto. Un abrazo a Juana. Lo espera. Gracias. No me puede abrazar en estos días, lo siento. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes.